circular ante esa situación la policía. Asturkipan, takenitaki. Wariki, takini, charunta puriatafta. Allanta ñani, aymari, tekawimpi. Sufijos, que atentas están. Estamos aprendiendo lo que son los sufijos, ¿ya? Y el último sufijo que hemos visto es el sufijo taki, ¿no? Taki, ¿ya? Hemos dicho que es destinativo. Ahora vamos a ver otro sufijo. Este sufijo es pura, ¿ya? Pura. Este sufijo pura es recíproco y significa entre, ¿ya? Entre. Ejemplos, Yanchawi. Jupa, Kamsaismoni. ¿Qué es Jupa? Él. Él o ella, ¿ves? Sí, tercera persona, ¿ves? Yo le pongo Jupa pura, ¿qué significa? Entre ellos. Entre ellos, muy bien, Oli, que ponemos. Entre significa, ¿no? Ya, a ver. PC, ¿qué es PC? Gato. Gato, PC pura. Y a ti, Siri, ¿no se aplica el pluralizador en Jupa pura? ¿No es Jupanak pura? No, no es necesario pluralizar. Ah, ya. Ahí suma. Vale, que PC pura. ¿Qué significa? Entre gatos. Entre gatos. Entre gatos. A ver, ¿qué ejemplo más puede ser? Huayna pura. ¿Qué significaría? Entre jóvenes. Entre jóvenes. Exactamente. Entre jóvenes. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Algún ejemplo que quieran poner? ¿Nada? Entre estudiantes, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo se dice estudiante? Ya te creí. Ah, ya. Elisión vocálica. Ya te quedé pura. Pero no escribió ya te creí, pura. Ah, ya, ok. Sí, ahí está. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Hanati? Hanao. Hanao yatichiri. Oliki, yakaraki. Sufijo impi. Impi, así es. Sin la I, sin la vocal. A este se le conoce como instrumentativo. ¿Ya? Pues significa y, significa con, significa más, ¿ya? Hasta puede fungir como coma, ¿ya? Eso es el impi. Por ejemplo, voy a escribir uno. Umampi, nayampi. ¿Qué significa? Y yo. Tú y yo. Conmigo y contigo. Exactamente, ¿no? Tú y yo, ¿no? Escriben los jóvenes, ¿no? En sus cuadernos, ¿no? Tú y yo, ¿no? Hemos puesto el impi. Este impi, ¿qué significa en este momento? ¿Qué rol cumple? Sí. Exactamente. ¿Ya?
Ahora hay que tomar en cuenta algo, ¿ya? Cuando, por ejemplo, aquí está bien, tú y yo, así, hasta ahí está bien, pero digamos, tú y yo vamos a ir a la feria, digamos, ¿eh? ¿Ve? Aquí el último palabra va a llevar lo que es wa, ¿ya? Por ejemplo, voy a decir, ¿de qué color es la bandera de Bolivia? ¿Ya? Entonces voy a decir, Huilampi, ¿ve? Eyumpi, Chojña, Chojñampi, Wa. Eso. Entonces aquí está el impi, aquí está el impi, aquí está el impi. Ah, pero además lleva sufijo wa de afirmativo, la última palabra. ¿Queda claro? Aquí. Hay unos sonidos, Yatichiri. Ya, voy a silenciar. Están activos. Ya, ahora sí. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? En la segunda parte, eso de los colores, ya no sería con y más, solamente sería por la coma en todo caso. Sí, más o menos. Pero en algunos casos sí o sí hay que colocar la coma, igualito que el castellano. Sí, solamente aquí, como son 3 palabritas, estoy colocando con impi, ¿ya? Depende de la construcción de la oración, ¿ya? Sí, sí. En otros casos, por ejemplo, vamos a utilizar, por ejemplo, no sé, ingredientes, digamos, ¿no? Entonces, igualito también, ¿no ve? Entonces, ¿qué vamos a cocinar? Sopa, Ayumpi. ¿con qué? ¿No? Entonces, no sé, jactampe, choquempe, alusampe, Yucumpi. ¿no ve? Entonces, ahí, Uyuc. uyucumpe, no sé, ¿no ve? Chuñuputimpi, ¿no ve? Impi, ¿no ve? ¿Perdón? Kawasampi. Ah, Hawasputim, ¿no? Hawasampi, Toncomp, ¿no? Ya está. Usted ya, ¿no? Entonces, se utiliza ese impi. El otro uso, por ejemplo, cuando es más, cuando, por ejemplo, hacemos la suma, ¿no? Cantidades. Caucas, Mayampi, Kimsampeja. Caucas, Pus. Mayampi, Kimsampeja. ¿Eh? Pus. Pusiwa, ¿no? O pusi, ¿no? Entonces aquí está el impi y el impi. Es A una ver, respuesta, ¿no? claro, esto es respuesta, ¿no? Si quieren traduzcan, ¿no? ¿Qué está preguntando? ¿Cuánto es ¿Cuánto es 1 Uno más más 3? 3. Exacto. Veamos más. Por ejemplo, los colores de la bandera es también una respuesta, ¿no? Es rojo, amarillo y verde. ¿Así, no? Exacto. Una afirmación, más que después de una afirmación. Ujú. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Está claro. ¿Ya? Ya. Eso, el sufijo impi. ¿Ya? Ahora vamos a ver algunos sufijos. Nos falta todavía. El sufijo laico. Este sufijo laico es causativo. Y significa por, a causa de, ¿qué más puede significar? A causa de, Debido. ya, debido a, no sé, es como una causa por el que tenemos que hacer más o menos, así más o menos, ¿ya? Jupa
es él o ella, ¿no ve? Jupalaiku, por ella ella. o por él, ¿no ve? Palaiku, Jupalaiku, ¿no? palaiku sarta. Jupalaiku sarta, ¿no? Jupalaiku jiwiris tuas, ¿no? Los jóvenes, ¿no? Otro, Wawalaiku, ¿qué significa? Por mi guagua, Por el bebé. por mi hijo. Por mi hijo, por mi hija, ¿no ve? Wabalaiku ¿Marcaste? hakta. Wawalaiku hakta, ¿no? Por mis hijos vivo, digamos, ¿no? Por mis hijos trabajo, ¿no? Wawalaiku kiu enakta, ¿no? ¿Ve? A ver, otro ejemplo. Warmilaiku. ¿Ya? Warmilaiku. ¿Qué significaría? Por la mujer. Por mi mujer. Por la mujer, ¿no? Por ella. O por ella, sí, más o menos. Cachasta. Mamá, tatajlaiku también. Ok, tataja, mi papá, ¿no? ¿Esto qué significa? Mi papá, por mi papá. Por mi Mi papá. padre, Por mi padre o por mi papá, ¿no? marcas laico, Ok, marcas laico, laico. ¿Qué significaría? por mi pueblo. Por mi pueblo. Marcasa ya es nuestro, ¿no? Aquí está el sa, sufijo sa con elisión, ¿no? Nuestro Por pueblo. eso el nuestro. Marca laico sería por el pueblo, ¿no? Yaqa, mayan, a ver, Anulaiku. ya. Anulaico, por el perro, ¿no? Por el perro. Quiere decir anojlaico, por mi perro, ¿no? Hay posesivos. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Claro. Ya, muy bien. Waliki, comadre. Ya, entonces, hasta ahí lo que serían este primer grupo de sufijos son los sufijos nominales. Ahora vamos a ver los sufijos independientes, ¿ya? Este primer sufijo se utiliza mucho, hemos utilizado aquí también. Es el sufijo ja. ¿No ven? Ja. Este sufijo hemos dicho, vamos a admitir, si ven. Hemos dicho que es tópico. Tópico no tiene significado. Hay varias variantes, ¿ya? Lo que estamos viendo es el último sufijo que se utiliza en las palabras. Eso estamos viendo. Hay 4 variantes del sufijo ja, ¿ya? Pero aquí estamos viendo lo básico, lo elemental, ¿ya? Entonces, aquí, como no significa nada, simplemente sirve para atenuar, para suavizar, para armonizar las palabras en el idioma aymara. Algún momento ya les hacía notar, ¿no? Alguien día me preguntaba y decía, ¿no? Entonces en aymara más o menos se habla así de forma llana, ¿ya? De forma llana. Pero en otros idiomas no se habla así, se habla así, ¿no ve? Sí, de forma cíclica más o menos, ¿no ve? Entonces hay altos y bajos, ¿no ve? En aymara, ¿no? Por eso mismo, por ejemplo, les explicaba de los signos de admiración o interrogación, ¿no ve? Entonces yo no digo Jupakitiza, así, ¿no? Yo no hago entonación, sino Jupakitiza, ¿no? Jupakitiza, ¿no? Entonces hay una entonación
no está marcada la entonación, ¿ya? Entonces, cuando en Aymara se debería de hablar así ya, ¿no? Pues a veces ocurre esto, ¿no? O sea, las altas, ¿no? En ese momento se utiliza ja, ¿ya? Entonces el ja lo suaviza, ¿ya? Ejemplo, voy a escribir un ejemplo aquí. Esto poneremos. A ver, voy a poner aquí un ejemplo. Jupa, quitiza. ¿Notan algo? Kisa y atichiri en el pa. Upaj sería. Ya. Entonces, para los que hablan Aymara, aquí hay un corte. Jupa, quitiza. Ahí hay un corte. Pero si le colocamos el ja, con edición generalmente trabaja, jupa, quitiza, allá se ha armonizado toda esta oración. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Claro. Esto solamente es con la práctica, ¿ya? Con la práctica. ¿Se puede colocar en cualquier lugar o cómo ya No, no Chile? precisamente. Hay una regla básica, ¿ya? Por ejemplo, es como el wa, digamos, ¿no? Ujú, El wa siempre va a estar en la última palabra de la oración, ¿no? claro. ¿Sí? Entonces, esto, por ejemplo, no puede estar en la última palabra, ¿no? ¿Ya? Porque si la wa está ahí, ¿no? ¿Ya? Y como les digo, también hay otras variantes del wa, pero este ja es lo que está al final de la palabra, ¿ya? No está en el intermedio. Ahora van a ver otras palabras que están en el intermedio. Entonces, no es este tópico, es otro sufijo, ¿ya? Estamos viendo que estos ja's están al final de la palabra, por eso es que armonizan las palabras. ¿Y en una oración se puede utilizar dos o en varias palabras? Sí, se puede utilizar, va a depender mucho del contexto, la cantidad de palabras que compone la oración. Ah, ya. A ver, ya acá otro ejemplo, a ver. ¿Se puede decir que su paja? Sí, se puede decir. Su A ver, paja. el tema de lo que es los interrogantes, los pronombres interrogativos, em, o sea, no hay una, sí hay una estructura, podríamos decir, ¿no? Entonces, hay algunos que utilizan siempre al principio, ¿no? Pero en el contexto del habla no es así, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay variación, incluso de acuerdo a la región, ¿ya? Ya, ya, a ver, un ejemplo. En nombres, por ejemplo, sutimaj, sutijaj, Ya, sutija. Ah, pero en este caso es esto, ¿no? Sutijaj sería así, ¿no? Sutijaja, ¿no? Así más o menos, ¿no? Sutijaj, Roman, ¿no? Ahí está, sufijo ja con elisión vocálica. ¿No ven? Nayaj, Saray, Munta. Así ya Tichiri. Que Nayaja, ¿no ven? Nayaj, Sara, Saraña, Monta. ¿Ya? ¿Ya casi? Kaj kunasa. Ok, acá, kunas. En este caso, pregunta es esto, ¿no? ¿Ya? Aquí están esos sufijos, ¿no? Este sufijo tópico. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Está claro, claro. Ya. Anao ya Tichiri. Sufijo wa. Este sufijo es afirmativo. Una afirmación, esto puede ser positiva o puede ser negativa.
pero estamos hablando de una afirmación cualquiera. ¿Ya? En algunos casos puede trabajar también como verbo auxiliar, pero generalmente se utiliza como afirmación. Por ejemplo, jupa, ¿qué es jupa? Él o ella, ¿no? Él. ¿Ya? Ahora, si traduzco esto, dice él o ella, ¿no ve? Y si le pongo el wa, ¿qué significa? Él es. Él es. O es ella o es él, ¿no ve? Ella. O él. ¿Qué está haciendo? Está afirmando. Mando. ¿Sí? Está afirmando. Otro ejemplo, a ver, ¿qué puede ser? ¿Qué día es hoy día? Martes, miércoles, ¿no? Pacha Pachaurua. Urugua. ¿Qué estoy diciendo? Hoy es miércoles. Es miércoles, ¿no ve? O hoy es miércoles, ¿no ve? Entonces estoy afirmando. Pachauru sería miércoles, ¿no? Ya, Casti. Busquen otro ejemplo. Él es mi hijo. Ya. Yokajawa. ¿Ve? Jupaj. Yokta. Jawa. ¿Qué estoy diciendo? Él es mi hijo. Él es mi hijo. Él es mi hijo. Walik. Una pispas. Utapawa. ¿Ah? Utapawa. Ok. Utapa, su casa. Utapawa es su casa. Afirmativo. Ahora en negativo, a ver. Haniu utaha. A ver, Haniwa, digamos, ¿no? Hani hemos dicho que es no, ¿no ve? Haniwa es afirmativo, ¿no ve? No. ¿Ya Casti? Munti, Haniu Munti. Ok. Y a Tichiri podría ser también Utapati, así. ¿Dónde está el wa? Ay, Utapati, Utapa. Bueno, Ya. Sería Utapawa. Haniu Utapakiti. Utapakiti. ah, No ah, es su casa. Afirmación. Aquí está el wa. Ahora, ¿por qué no está al final? Porque todas las oraciones negativas terminan en ti. ¿Ya? En un momento vamos a ver ese sufijo. Creo que no hemos visto. ¿Ya? Todas las oraciones terminan o negativas terminan en ti. ¿Ya? Entonces, la wa se va adelante Sabía. con hani. ¿Ya? Ya ¿Ya? adquirí la palabra esto es un cuaderno. ¿Cómo sería? Acá pancawa. ¿Ve? Acá es esto, ¿no ve? Panca es libro, ¿no ve? Simplemente afirmo. Entonces Esto no va es la libro. ¿Perdón? no va la gua. Entonces en esta pregunta Está yendo al final. Aquí está. al final. Ahí está bien. Kunampis. Hanahaya. Anujawa. Ok. Hanawa. Anujawa. ¿Qué significa? Es mi perro. Es mi perro. Walik. Eso es el sufijo wa. Yakarak. Sufijo sam. Esto ya hemos... Yatichiri, ¿cómo sería? No es mi gato. ¿Cómo se dice no? No es mi gato. Hani, ¿no? Aniu, pisija, Aniu, Pisi. hati, Pisijati. Ja. Añu Pisijati. pisijatiti. Ah, Pisijakiti. No es mi gato. ¿Ya? Gracias.
Hane pone pisijakite, ¿cómo es en español? El puni es reafirmativo. ¿Ya? Siempre. ¿sí? Entonces significaría no siempre es mi gato, así más o menos. O doble negación. No, ¿Ya? siempre es mi gato. Ahí te vas a ver ese sufijo puni. Ya. ¿Wale que haya? ¿Kana haya? Kisa y atichiri. Ana y atichiri. Ya. Sí, sí, sí. Ahora el sufijo sa. Esto es interrogativo. Interrogativo. Pero este sa solamente trabaja con pronombres interrogativos, ¿ya? No trabaja con cualquier otro, ¿ya? No conjuga con cualquier otro, solamente cuando está el pronombre interrogativo. Para conjugar, para volverlo pregunta a cualquier otra palabra, sustantivo, lo que sea, utilizamos otro sufijo. Esto de forma exclusiva para pronombres interrogativos. ¿Queda claro esa explicación? ¿Cuáles son los pronombres interrogativos? Kitisa. Una, Kitty, Una, kiti, cauca, ¿no? Cauca, Cauqui, cunata, ¿no? Cuna, no sé. ¿eh? Esos son los pronombres interrogativos. El qué, quién, dónde, cuánto, dónde, ¿no? En castellano. ¿Cómo? ¿no? Pronombres interrogativos. Entonces, en Aymara solamente conjuga con esos pronombres interrogativos este sufijo sa. Por ejemplo, cuna, ¿qué significa? ¿Qué? Que cunasa ya es, ¿Qué es? ¿qué es? entonces ya significa ¿qué es? ¿Ven? Pues cuna, en realidad significa que, pero no está completa, digamos, ¿ya? ¿Ya? Para hacer preguntas utilizo este sufijo sa. Por ejemplo, el kitty o kitisa, ¿no? Pues en este caso significa ¿Quién es? quién es, ¿no? Ya casti. Paupa. No, casa. Paupasa. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Ya casti? ¿Dónde es? ¿Dónde? ¿Cómo se dice dónde? Cauqui. Cauquina. Aquí. Cauquisa. Cauquina. Cauqui, ¿no? Cauquisa. Cauqui. Cauqui es dónde, ¿no? Cauquisa. ¿Dónde está? ¿Dónde es más o menos? O dónde está sería en este caso, ¿no? ¿Dónde está? Y Ya. Cauquirisa. Así. Cauquirisa, ya. Cauquirisa, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es, no ve? ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Yo, profe, A ver. La sa es como la llave, pero una vez le pregunté a mi abuela y no me escuchó y le dije, y me respondió, Kamsta, no me dijo Kamstasa, Kamsta. ¿Lo dijo correcto? Sí, está bien. ¿Cómo es, Eh, Atichiri? Eso tenía que ser con el tono, porque Kamsta, o sea, sí habría el tono de interrogación. Ya, pero ¿cuál es la palabra raíz? Kamsta. Pero en castellano, ¿qué es? ¿Qué dices? ¿Qué dijiste?
Eso. ¿O qué dijiste? Claro, ¿qué has dicho o qué dijiste? Ya, ahora identificamos tasa, Está bien, ¿qué dijiste? camsta, ¿no ve? ¿Qué dices? Ahora, ¿cuál es la raíz? Dígame, ¿de qué pronombre interrogativo viene esto? De Kamstasa. Ya, pero ¿qué es el cuna, no ve? Cam, O sea, esto camsta no existe, ¿no ve? No es pronombre interrogativo. Por tanto, ¿está bien? Ya, pero ¿se tendría que llevar el diéresis o así no me queda? Generalmente en Aymara no se hace entonación. Camsta. Kamsta, así. Ah, ya. Pero Camsta, entonces tal vez así. ¿No ve? ya. Camsta, Ujú. ¿no ve? De Kamsta, esa forma. ajá. Pero esto no es pronombre interrogativo. ¿No ve? Pero es pregunta. ¿Ya? ¿Queda claro, no ve? y ahí mismo se le podría aumentar, digamos, al momento de preguntar cam estás, ¿sí? Sí, también. Esto es uno de los, ¿cómo se dice esto? Excepciones, digamos, ¿no ve? Porque estoy diciendo bien claramente, porque este sa solamente con pronombres interrogativos. Pero esto no es precisamente, pero podría utilizarse con el sa, ¿no ve? Entonces aquí, kamsta sa, ¿no ve? ¿Qué dices? ¿No? Hanahaya, Sí, sí, ya te ¿ya? A ver, otro ejemplo. Kunasa, ¿Sí? ¿Ya? Entonces esto ya hemos dicho, ¿no? Kunasa, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos básicamente, ¿no? Seguro que falta algunos pronombres interrogativos y lo otro sería conjugando, ¿no ve? Acá, kunasa, jupaj, kitisa, ¿no ve? Acá, caupasa, chanipaj, caupasa, ¿no ve? Pues otro es conjugando, ¿ya? Ustedes lo van a hacer en la conversación, ¿ya? ¿Quedó claro este sa? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Ya, ole, Entonces, ya tichiri, en todo caso es un sufijo oracional, ¿verdad? exacto, es una sujeto oracional. Ya, ya, karaki. Sufijo ti, ¿ya? Sufijo ti. Esto tiene dos funciones, ¿ya? Dos funciones. Uno de ellos es interrogativo y otro es para oraciones negativas, ¿ya? Oraciones negativas. Hagamos el primero, ¿ya? El primero. Como es interrogativo, lo vuelve pregunta cualquier sustantivo, cualquier palabra, pero menos pronombre interrogativo. ¿Queda claro? En la anterior solamente trabajaba con pronombre interrogativo. Esto no trabaja con pronombre interrogativo, trabaja con cualquier palabra, lo vuelve pregunta. ¿Ya? Jupa, ¿qué es jupa? él, Ella. Él. Jupati, ¿qué estoy diciendo? él es. él es, Ok. Él es, ¿no ve? Pregunta, ¿no ve? Kupasti, Ese es el isti. En un momento vamos a ver sus variantes. Ese isti también es pregunta, pero significa y, pero en pregunta. ¿Ya? Ahora solamente- ¿Perdón? Humati. Ya, pero todavía no vamos a ver ahorita, más adelante vamos a ver el isti. Ahora solamente con ti. Acá a ti. Ok. Acá ti, ¿no ve? ¿Qué significa? Esto es. Esto es. Esto es, ¿no ve? ¿Y acá ti?
¿Estás bien? Bueno, Jotati. A ver, Walikiti. ¿Sí? Ah, exacto. ah, Jotati primero. lagos. ¿Ve? Entonces, ¿qué significa Jota? Lago. ¿Ve? Entonces, es lago, ¿no ve? O lago es lago. Katati. Tati. ¿Qué decía el Walikiti, no ve? Waliki es bien, ¿no ve? Sí. Walikiti, ¿no ve? Entonces, esto sería, ¿está bien? Pregunta. Otro. Katati, ¿Qué quieres decir en Achut. castellano? como decir, está temblando así. Ah, katatiti. ¿no ve? Ah, ya. Katati. ¿Ve? Katati, eso es temblar, ¿ya? Katatiti. ¿no ve? Está temblando. Entonces, esto sería, está Temblando. O está enfermo. Usutati, ¿no ve? Usuta. Usuta es enfermo, ¿no ve? Usutati, Sí, ¿no ve? usutati. Es simplemente el ti. ¿No ve? Entonces pongo, dice esto, está enfermo, ¿no ve? ¿Ya casti? Hanati, que siempre dice. Ok, Hana es claro, ¿no ve? ¿Sí? Ah, por ejemplo, lo que les pregunto, ¿no? Sí. Hana es claro. Se tiene Ajá. diferentes connotaciones. Por ejemplo, en este momento son las -10, entonces ya está claro, es más, ya salió el sol, ¿no ve? Entonces ya está todo claro. Hana. Hanati, ¿no ve? O Hanajeti, ¿no ve? Hanati, ¿no ve? Por ejemplo, esto Claro. sería, ¿está claro? ¿No ve? A ver, Pisiti, ¿qué estoy diciendo? ¿Es gato? Es gato. Aquí. Sí. ¿No ve? ¿Se han dado cuenta? Trabaja con cualquier palabra, pero no es interrogativo, no es pronombre interrogativo, ¿no? A cualquier palabra lo vuelve pregunta, ¿ya? Esa es la primera función. ¿Quedó claro? Gisa. Sí, En la sí, opinión. sí. Vale. Claro, sí. Ahora, la segunda función. Hace un momento, cuando hemos utilizado el sufijo wa, y hemos dicho afirmación negativa, hemos visto. La segunda función es en oración negativa. Cuando es negativo, siempre va a estar en la última palabra. Y esto también hemos visto en los verbos, ¿no ve? Cuando hemos armado frases de orden, ¿no ve? Haneu mungti, ¿no ve? Vamos a volver a ver. Por ejemplo, ese mismo ejemplo. De las frases de orden, de verbos, hemos visto. Munaña es el verbo, ¿no ve? Sí. Ahora quito el ña, pongo el imperativo, ¿no ve? Munam, ¿qué significa? Querer. Querer, ¿no ve? Querer, sí. Quiere. Es una frase de orden, ¿no ve? ¿Sí? Ahora esto es positivo. Negativo, hemos dicho hani, ¿no ve? Hane. Hanimunti. Han, munam, Hamunam. ti. ¿Ve? Hanmunamti. Ahí está el ti. ¿Qué significa? No No quiero. No quieras. No, es frase de orden para segunda persona. No te quiero. No No. quieras. No quieras, ¿no ve? No quiero. No quiero. No quieras. Frase de orden para segunda persona, es decir, por ejemplo, yo le doy a mi hijita, digamos, para que no le quiera, no sé, pues a alguien, ¿no ve? Eso no es yo dirigiendo a segunda persona. Se han olvidado, ¿no? Ya vamos a entrar a las conversaciones, no sé qué. Ay. Munaña, munaña. Frase de orden. A ver, otra oración negativa. A ver, cualquiera. No Munaña. molestes. Munaña. Llorar. Ya, pero ya, oración armado, pues díganme. Hachamti. No, Ok. Han, no molestes, Yachiri. hachamti. Ahí está el ti. ¿Qué significa? No No llores. llores. ¿Ve? Ahí está el sufijo ti.
porque es negativo. Han. ¿No ven? Otro ejemplo. Han No sarampi. molestes. Ya. Han sarampi. Ya. No vayas. ¿Ya? Ahí está el sufijo ti. Díganme ahora oraciones más largas. Han luramti. Ya. No hagas. No hagas. No quiero hacer. Han luramti. No hagas, ¿no es? Han samti. Ok. Han samti. ¿eh? No le digas, ¿no? Ya, listo. Y acá, un grande, oración largo. Oración largo, largo, largo. Y en castellano. Han munas masti. Han munas masti es pregunta. Así es, pregunta. Estamos con isti. Haniu Sarañ Munkiti. ¿Está bien? Ok. Janiu, Saraña, Munkiti. Ahí está el ti. ¿Qué está diciendo? No quiere ir. Ya casti. Ya. No vamos a ir de viaje. Ahora, esta palabra viaje, ¿cómo lo traducimos? Viaje nomás. Ni sarañ. Ni sarapjañaniti. Otro que no sea Usar viaje. cañaniti, ya. Esa chompa no es de tipo chumpa, Haniu Humankiti. Ahí está. No vamos a ir. ¿Esta chompa no es tuyo? ¿Así? No es de ti. Ok. Acá. Chumpa Haniu Human Kitty. ¿Ve? Ahí está el ti. Entonces, en todo lo que han visto, en la última palabra siempre va a estar el sufijo ti. ¿Ya? Ahora, para que sea negativo, siempre va a estar presente el hani. ¿Ya? El no. Solamente el no lo vuelve oración negativa. Ahora, si es oración negativa, termina en ti. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Haniu Un Karisiñakiti. poquito no me ha dejado claro, ahí lo escribe Han y en el otro Haniu. Eso, la diferencia, ¿cuándo pongo eso? Ah, ya. Cuando son oraciones cortas es han. ¿Ya? Ahora, cuando son oraciones largas es el wa. Ah, ya, quizá. Bye. Por ejemplo, Haniu luramti. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Haniu luramti. ¿Así se Han habla? Duranti. Han Duranti nomás. No, Ah, exacto. Han. Entonces, por eso estoy diciendo, oraciones cortas solamente con han o con hani. Ahora, oraciones largas con el wa. ¿Ya? ¿Se entiende, no ve? Hanahai wahanich. Quizá. Ya. Vale. Algo quería decir, se me olvidó. Ya. Una pregunta. Yo quería decir Haniu Karisiñakiti. Ah, ya. Eso quería escribir entonces. Haniu Karisiñakiti. Entonces no hay que mentir. ¿Eh? ¿Ya Casti? ¿O alguien quiere preguntar algo? Haneo kachukit orkokisa. ¿Cómo es? Ah, ya. Haneo No es hembra, ¿no? Haneo kachukiti. Orkokisa. Orkokisa o hanera Q orkokis sería, ¿no? Hani la Q
Orcoquiza. ¿Ya? No es hembra, Aquí está el sufijo ti. ni tampoco es macho. Ya no es hembra, tampoco es macho, ¿no? ¿Y entonces qué es? Ahí viene la pregunta. ¿Ya? Ya, algunas preguntas finales, ya no ejemplos, preguntas. Eso está mal. La última pregunta no da, creo. Sí, Porque ¿a quién le podemos responder eso? pero cacho y orco se refiere a animales, ¿no ve? Claro. No es Pero no personas. puede haber un Pero, intermedio. claro, no hay un intermedio. Pero hay animales o personas que nacen con los dos sexos. Ahí se puede Existe. poner ese ejemplo. Existe, hermafroditas. Ajá. Existe que nacen con dos sexos. Sí, hay ovejitas que nacen principalmente, pero eso es mal augurio, ¿no? O sea, de cada 10 años uno debe nacer, así más o menos. Ya, ahora ya muchos no tienen muchas ovejas. Tenía yo, en mi personal tenía 200 ovejas, así, ¿no? Entonces, era tremendo, pues, ¿no? Ahora ya amasan como vaquitas las ovejitas en el campo. Ya, algunas preguntas. ¿Todo quedó claro? Tengo una pregunta. Sí. Delante de Haniu, ¿se puede poner los pronombres personales? ¿Cómo qué ejemplo? Como los que utilizamos, pues, Naya, Jumag. Ya, sí, puedes utilizar. Haneu Jupag Sarkaniti, ¿no? Haniu, Jupag. O sea, después del Haniu va los Sí, pronombres. correcto. Haniu Jupati también se puede decir. Jupakiti. No es él, ¿no? Cupá, Janiu, Sarañmonquite, también, pero no nombre antes. Sí. Jupag Haneu Saraymunquiti. Sí, también. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya, walik pakal alwa pachao, hikisinkap taken, walik para pata, utir. Hikisinkamay, Nunca yatichiri. Hikisinkamaya tichiri paisuma. Ki walik. Hikisinkamaya